Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Si gusta, lea conmigo este texto, léalo por favor. Dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Amén. Puede sentarse. Yo quiero hablarles en esta hora la palabra de Dios y voy a tomar algunas preguntas que Dios le hizo a algunos personajes con los que Él mantuvo una relación muy cercana, pero que en algún momento de la vida aquellos personajes perdieron la sintonía de Dios. Y Dios, a través de las preguntas, quiso hacerlos volver en razón. Quiso atraerlos nuevamente a su redil, o traerlos, recogerlos nuevamente a sus brazos. No hay nada que ponga a sudar a los estudiantes tanto, como cuando el profesor le dice: cierren los cuadernos y voy a hacerles unas preguntas. Ahí es donde el hombre, la mujer, el joven, la persona que está estudiando es confrontada con la realidad que tiene por dentro. Ahí es confrontado con el tiempo que lleva en el colegio, con el tiempo que lleva en la clase. Ahí es confrontado. Y ahí es cuando el estudiante va a revelar si de verdad ha sabido aprovechar el tiempo en la escuela, en la universidad, en el colegio, si en realidad está estudiando para ser alguien en la vida o sencillamente está haciendo gastar dinero. Dinero, tiempo y ocupando el lugar que otro pudiera estarlo ocupando en ese momento. Como les dije hace un momento, Dios nos hace preguntas. Me acuerdo en el libro de San Lucas, cuando van 10 leprosos, 10 hombres en las mismas condiciones, 10 hombres en un estado de humillación. La lepra los tenía postrados, la lepra los tenía acabados. Estaban marginados de la familia, de la sociedad, del área laboral, estaban marginados de todo el mundo. Por más amor que tuvieran hacia ellos, nadie podía acercárseles. Lo habían perdido todo. Pero apareció Jesucristo en el camino de la vida de aquellos hombres. Ellos le clamaron, el Señor les dice: vayan y muestren a los sacerdotes de la época. Estando en esa carrera se dan cuenta que fueron sanados, pero uno solo regresó. Y el Señor le hace una pregunta a uno solo: ¿dónde están los 9? ¿No fueron 10? Hoy Dios podría preguntarnos a todos: ¿dónde están los demás? ¿No los he bendecido a todos? ¿Dónde están los demás? ¿No he sido benéfico para con todos? Y la verdad es que yo siento terror. Voy a mencionar unas 4 o 5 preguntas que Dios le hace a 4 personas en diferentes momentos. Y esta pregunta, amado hermano, que encontramos en Génesis, donde leímos al principio de la escritura, hay una pregunta muy directa: ¿dónde estás tú? Esta pregunta se la hace Dios a Adán, al primer hombre que tuvo el privilegio de ser creado por la mano de Dios. Al primer hombre que tuvo esa honra, recibió esa honra de Dios. Porque Adán fue el hombre más inteligente del mundo, ha sido y lo será. Pero en algún momento en la vida se desubicó, perdió la identidad.
Todo por prestarle atención a quien no debía prestarle atención. Déjeme decirle, muchos fracasos en la vida suya quizás no son culpa suya, aunque no lo exime de su responsabilidad, pero es porque le ha prestado atención a quien no debía de haberle prestado atención. Y hoy muchos de esos fracasos le están pasando la cuenta de cobro. Déjeme decirle, a la gente no le importa cuando estás en problema. La gente se interesa en su vida cuando está en bendición. La gente se interesa en su aparente bienestar cuando ven cómo sacar provecho de su aparente bienestar. Resulta que Caín no arregló cuentas en ese momento y entró en un gran problema con Dios. Caín planea algo, lo ejecuta sus planes, logra el acometido, mata a su hermano, y él creyó que Dios iba a cerrar los ojos ante tal episodio. Porque es que hay gente que cree que Dios no ve lo que hacemos a escondidas. Hay gente que cree que Dios se tapa los ojos cuando estamos pecando. Hay gente que cree que Dios mira para otro lado cuando estamos haciendo algo ilícito. Caín mata a su hermano. Y después de que lo mata, Dios le hace una pregunta: Caín, ¿dónde está tu hermano? Vuelvo a repetir, no era que Dios no lo supiera, era que Dios quería darle oportunidad a Caín que se arrepintiera. Y si Dios nos hace una pregunta es dándonos oportunidad. Porque Dios siempre nos concede, amado hermano, el beneficio de la duda. Dios siempre nos concede ese beneficio para que nosotros reaccionemos. Pero el pecado es tan terrible, tan cruel, tan perverso, que no nos deja reaccionar. Y Dios le dice a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y Caín, en vez de reaccionar, contesta más grosero: ¿acaso es que yo soy guarda de mi hermano? ¿Sabe una cosa? Usted y yo tenemos un compromiso con ese hermano que miró. Así el hermano tenga diferentes ideas a las suyas, así piense distinto frente a los problemas a nivel mundial, no a nivel profético. A nivel profético tenemos que pensar igual y creer igual. Pero así tengamos diferencias, así tengamos diferencias abismales, pero él es su hermano y ella es su hermana. Y por lo tanto hay una sagrada obligación, hay un sagrado deber de cuidarle la espalda al hermano. Lamentablemente hay gente que le da por la espalda al hermano. Cristiano que le dé por la espalda a su hermano es un asesino, es un traidor. Cristiano que le cuida la espalda a su hermano es un ayudador, es un hombre de bendición, es una mujer de bendición. Pero lamentablemente el único ejército que remata al soldado caído es el ejército del cristianismo. Los demás ejércitos se lo llevan heridos y lo sanan. Lamentablemente la iglesia no ha aprendido a restaurar al hermano caído. La iglesia no ha aprendido a ayudar al que se ha caído. La iglesia lo que hace es señalar al que está caído, acusar al que está caído, condenar al que está caído, burlarse del que está caído. Y la iglesia lleva más de 2000 años en esta tierra y no hemos aprendido, no porque no esté clara la doctrina, sino porque nuestro corazón se llena de motivos personales. Se llena de motivos personales. En el libro de Ezequiel, capítulo 3, gloria al nombre del Señor. Ezequiel, capítulo 3, verso 20 al 21, dice que si alguien ve al justo caer y le reprendiere y lograre que el justo reaccionare, lograre que el justo se devolviera de su mal camino, habrá salvado un alma. Nosotros en Cristo somos justos y nadie está exento de una caída. Ni el predicador, ni el ujier, ni el cantante, ni la profesora de escuela dominical, ni el que duerme, ni el que grita. Nadie, ni el joven, ni el adulto,
ni el casado, ni el soltero. Nadie está exento de una caída. Y como nadie estamos exentos de un tropiezo, de una caída, de una falla, nosotros debemos de estar preparados para ayudar al que necesite de nuestra ayuda. Debemos de estar preparados para darle la mano al que está caído. La palabra de Dios habla cantidad de veces de este tema. Caín le respondió: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Ahora, nosotros como cristianos tenemos un deber con el hermano, aunque eso no le gusta a los hermanos. Pero la Biblia dice en Colosenses que debemos de exhortarnos unos a otros. Yo sé que no nos gusta. Lo uno no sabemos exhortar porque creemos que exhortar es regañar. Creemos que exhortar es humillar. Creemos que exhortar es señalar y a veces lo que hacemos es pisotear al hermano. No, esa persona no sabe exhortar. La palabra exhortar significa consolar con la verdad y ayudar al que está mal. Esa es la palabra exhortar, consolar. Pero lo uno no sabemos exhortar y cuando exhortamos golpeamos y en vez de ayudar lo que hacemos es matar. Y la palabra de Dios nos enseña que debemos de exhortarnos unos a otros. Y ese es un deber que la iglesia no lo hace. Pero usted viera hablando un hermano de otro hermano a espaldas. Usted lo viera hablando. Usted lo viera cómo habla. Y si sabe, y no sabe, y que esto, y que lo otro, y que allá, y que acá. ¿Y quién te puso a ti como juez? ¿Y quién te puso a ti como juez? Si Dios nos ha puesto es como ayudadores, no como jueces. Y si Dios nos ha puesto es para sostener, no para aplastar, no para humillar, no para golpear, no para maltratar. Hermano, aprendamos así sea los últimos minutos antes del rapto. Aprendamos un poquitito. El Señor Jesucristo va a venir a juzgar esta falencia en la vida cristiana. En el libro, óigame, en el libro de San Mateo capítulo 25, verso 31, se le habla, el Evangelio de San Mateo habla del juicio de las naciones. Dice que cuando el Señor venga en su trono de gloria, reunirá a las naciones, como el pastor reúne a las ovejas, y hará separación, como el pastor hace separación de las ovejas y los cabritos. Y a los unos los pondrá a la izquierda y a los otros a la derecha. Mire, Dios tiene izquierda y tiene derecha, ¿oyó? Y dice que a la izquierda pone los cabros y a la derecha pone las ovejas. Y le dirá a los de la derecha: porque tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y me cubriste. Fui forastero y me recogiste. Estuve enfermo y me visitaste. Y entonces los de la derecha dirán: pero ¿cuándo te vimos, Señor? Dijo: no, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Bendito de mi Padre, entrad al reino de Dios preparado para vosotros. Pero a los de la izquierda le dirá: tuve hambre y no me diste de comer. Estuve desnudo y no me cubriste. Pasé sed y no me diste de beber. Estuve preso y no me visitaste. Y ellos responderán lo mismo: ¿y cuándo te vimos, Señor? Dijo: no, por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí tampoco lo hiciste. ¿Y sabe cuál es la respuesta? Apartados de aquí, malditos. En el libro de Santiago hay otra reprimenda muy fuerte referente a este tema. Gloria al nombre del Señor. Cuando el Señor le dice, gloria al nombre del Señor, dice que si alguno ve a su hermano tener necesidad o está desnudo y que solamente le dice: ve en paz, Dios te bendiga, y no le da lo necesario para el sustento, para el abrigo, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Ahora la Biblia dice, y la religión, en el libro de Santiago, la religión pura y sin mácula es aquella: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones.
Hoy hay mucha gente que visita a los huérfanos y a las viudas en las bendiciones. Pero la religión pura y sin mácula, si usted profesa la religión del evangelio, escúcheme, hay que visitarlos es en las tribulaciones. Porque en las tribulaciones es que necesita nuestra ayuda. Y el Señor le decía a Caín, y reitero esa pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y yo te pregunto en esta tarde, ¿dónde está tu hermano? Eso hace rato se descarrió. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste para que no se descarriara? ¿Hiciste algo por él? ¿Hiciste algo por ella? ¿Le aconsejaste? ¿O por poco se lo lleva a usted? ¿Qué hemos hecho con nuestro hermano? Pero hay otra pregunta de las que le quise mencionar al principio, o de las que dije que iba a mencionar en esta enseñanza, cuando Moisés, amado hermano, está al borde del Mar Rojo, con problemas en abundancia. El pueblo había cambiado de ánimo. El pueblo ya no hablaba de alegría, de gozo, sino que el pueblo hablaba de tristeza. Estaban desilusionados, porque a veces el gozo en la vida cristiana pareciera que fuera de corta duración. Habían salido de Egipto gozosos, pero llegaron al mar, se les acabó el gozo. Faraón por un lado, el mar por otro, y Moisés no tenía la solución. Ahora vienen en ese momento de crisis a orar, a gritar, a llorar y a clamarle a Dios. Pero Dios le habla a Moisés y le hace una pregunta: ¿qué tienes en tu mano? ¿Sabe una cosa? A veces la crisis no nos deja ver los recursos que tenemos. Las crisis no nos dejan ver lo que en realidad somos delante de Dios. Mire, Dios a Moisés no lo llamó para dejarlo postrado en el desierto. Dios a Moisés no lo llamó para dejarlo en vergüenza con el pueblo. Dios a Moisés no lo llamó para dejarlo humillado en el desierto. El pueblo decía: nos ha traído al desierto para que nuestros cuerpos queden aquí postrados, para que seamos comida de los gallinazos. Pero Dios no había hecho ese programa. Esa era la incredulidad del pueblo. Muchas veces en la vida cristiana ocurre un fenómeno, y es que antes de llegar a Cristo nos alcanzaba el dinero para todo, hasta para tomar, para derrochar. Y ahora llegamos a Cristo, no tomamos, no derrochamos y decimos: no me alcanza. Y es ahí donde usted tiene que reflexionar. No es que el evangelio le haya cortado bendiciones económicas, no es que el evangelio sea una ruina para la parte económica. Al contrario, lo que pasa es que Dios te está probando para que empieces a mirar que en Dios los recursos nunca faltarán, y que Dios, amado hermano, tiene recursos de las cosas más insignificantes para suplirnos a nosotros y enseñarnos el camino de la fe. Moisés tenía una vara, una simple vara en la mano, una vara que llevaba más de 40 años con ella, pero nunca había conocido que a través de esa vara, jamás había pensado que a través de esa vara Dios iba a glorificarse. ¿Y sabe qué Dios que le dice? Mire, esa es la vara que debes utilizar siempre. Golpea las aguas. Él obedece y las aguas se abren. Y las aguas se abrieron, dejando un camino bien amplio para que el pueblo de Dios pasara. El problema se arregló, y de ahí en adelante Moisés, amado hermano, abrazaba, cuidaba esa vara. Mire, yo le digo una cosa: hoy la vara que tiene la iglesia es la palabra de Dios. Pero lamentablemente, quiero decir esto con tristeza, lamentablemente ni la Biblia la traemos a culto. No la traemos a culto. Yo no sé si es que usted sabe dónde va a predicar el pastor. Yo no sé si es que Dios le da tanto discernimiento que ya sabe que iba a hablar hoy de preguntas. Usted dijo: no, yo ya me sé el mensaje. Mire, no sea sinvergüenza, traiga la Biblia. Cuando usted va para una fiesta de cumpleaños, usted va con chancletas, y va despeinado, y va con ropa de jean, y va con ropa de diario. Mire, hay cristianos que hasta llevan ropa indecorosa, mostrando sus partes voluptuosas. Voy a los 15 y va mostrando lo que no debe mostrar. Son descarados.
Se preparan de acuerdo a la situación. Oiga, y es que a la iglesia, ¿qué vamos a traer a la iglesia? ¿Nada? ¿Ni la Biblia? Pastor, la cargo en el celular. Si miráramos su celular, no solo carga Biblia, carga otras cosas. Entonces no haga un mute, no haga un sancocho. Carga las cartas de la enamorada, de esa que tiene por allá escondida. No haga un sancocho, no sea falso. No mezcle la palabra con las suciedades. Carga mujeres sin ropa. A la única que le debe deleitar el ojo a usted es su mujer, las demás no. Traiga la Biblia. Ah, pastor, estamos en la época moderna. Ah, entonces modernicémonos. Venga con bikini. ¿O somos o no somos? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿O somos o no somos? Cuando Moisés descubre que la vara, a través de la vara Dios se glorificaba, jamás la soltó. Cuando usted descubra que a través de la palabra Dios tiene respuesta para cada situación, jamás la soltará. Yo me pongo a leer este libro, yo he leído muchos años. Yo me pongo a leer este libro, amado hermano, amada iglesia. Y cuando estoy pasando por alguna situación y Dios me habla a través del pasaje, yo tengo que llorar. Yo abrazo la Biblia, yo la beso, yo la abrazo y digo, Dios, gracias, porque en medio de estos desiertos, en medio de tanta soledad, en medio de tanta crisis, tu palabra me fortalece. Yo puedo descargar aquí 100 ejemplares, 100 versiones de la Biblia. A mí no me produce ni cosquillas la Biblia en el teléfono. A mí, es mi experiencia. Quizás a usted le produzca cosquillas, pero a mí no. A mí me produce la palabra escrita, me produce alimento, me produce paz, me produce bendición. Y desde que descubrí eso, yo la Biblia no la suelto para nada. ¿Qué tienes en tu mano?, le dijo Dios a Moisés. Usted que tan pide, lleva 30 años pidiendo oración por la misma petición, no ha visto un milagro, ¿no? Ni lo va a ver. Porque tiene todos los recursos en casa, pero no ha aprendido a caminar en fe. No ha aprendido a depositar su fe en lo que aparentemente tiene en abundancia. Tiene 4 o 5 Biblias en la casa. Lleva tantos años y ni siquiera ha leído los 4 evangelios. Pero hay otra pregunta y ya quiero ir terminando para que no tenga yo que preguntarles otra cosa al final. Hubo un hombre llamado Elías, un hombre poderoso en la palabra, un hombre poderoso en milagros, pero es que por más poderoso que sea un hombre, necesita que Dios hable con él y le pregunte cosas. En algún momento, después de un culto glorioso donde hizo caer fuego del cielo, donde consumió el holocausto de unos becerros, de unos bueyes que estaban descuartizados, y hubo un avivamiento terrible donde el pueblo de Israel se volvió a Jehová y el pueblo impío quedó avergonzado. Hermano, Dios se glorificó. Al otro día, Elías estaba totalmente desanimado. Mire cuántas veces en un culto nos gozamos y llegamos a la casa y nos cae un desánimo. Y nos cae un desánimo, como si el culto nos hubiera desanimado, como si el culto hubiese sido a la inversa, nos hubiera causado un mal. Pero no debe ser así. El problema es, amada iglesia, que nosotros debemos de saber manejar la situación y no las situaciones nos manejen a nosotros. Usted debe de aprender a manejar la situación. Usted debe de aprender a conducirse. Usted debe de aprender a comportarse en cualquier ambiente, cualquier situación que pueda estar pasando. Hace algunos días alguien le llamó la atención y me dice: discúlpeme, perdóneme, fue que las amistades pudieron más. Le dije: ese es el gran problema, que las amistades nos manipulan, que las amistades nos gobiernan, porque no tenemos carácter de decir un no
cuando tenemos que decir no. Porque a la familia le decimos no. Lave la loza, no. Pase para el mercado, no. Llegue temprano, no. Ah, pero al borracho, sí, sí, sí. A Dios, no. A lo demás, sí. No tenemos carácter, no tenemos voluntad, no tenemos dominio propio. Pareciera que el espíritu que nos ha sido dado no fue de dominio propio, sino de flexibilidad y de manipuleo, de un manipuleo de afuera hacia adentro. Y nosotros somos los que debemos de controlar la situación, no que la situación nos controle a nosotros. ¿Cuántos bendicen al Señor? Iglesia amada, Elías al otro día huye. Y uno dice, pero el Elías del domingo era uno, el Elías del lunes es otro. Y a veces el lunes la iglesia de Hoyo Grande el domingo era muy bonita. Y usted hoy lunes es de la iglesia de Hoyo Grande, no la conozco. Y a veces la iglesia del domingo es una y la iglesia del lunes es otra y la iglesia del martes es otra. Y uno dice, ¿en qué miscelánea estoy? Elías al otro día huyó. Pero si el día anterior se enfrentó a 850 profetas, a 850, a todo el ejército del rey de Acab, a todo el ejército perverso, los retó, los enfrentó. Pero al otro día huyéndole a un mensaje que le llegó de una malvada mujer llamada Jezabel. Mujeres, ustedes en las manos de Dios son una bendición, pero en las manos del diablo escapes de todo el mundo. Imagina, hizo correr a Elías una sola. Y Elías huyó y le dijo al colaborador, lo dejo aquí, no me busque. Y se fue corriendo, se metió a una cueva, pero Dios lo seguía. Y Dios lo seguía. Y le dijo a los ángeles, fíjense en dónde entra para que les lleve comida. Aleluya. Después de que Dios le da de comer 3 veces, porque le mandó 3 tortas celestiales, 3 manjares del cielo. ¿Qué sería? No sé, una torta. Yo no sé qué sabor tendría. Después cuando lleguemos allá nos dirán. Y después de que comió 3 veces, Dios le dice a Elías, ¿qué haces aquí? Estás en el lugar equivocado, Elías. ¿Cuántas veces Dios nos dice, oiga, ¿usted qué hace aquí? ¿Usted qué hace aquí escuchando música de Vicente Fernández? ¿Usted qué hace aquí escuchando música de carrilera? Ay, hermano, ayudando a salir de la penumbra a los pecadores, ¿verdad? Espere los que salgan de ahí porque de pronto se lo absorbe a usted. Esta pregunta que Dios le hace a Elías le está queriendo decir, ¿dónde está tu dominio frente a las situaciones? ¿Dónde está tu fuerza de dominio que yo te di, el espíritu que yo te di? ¿Dónde está tu dominio? ¿Por qué no domina las situaciones? Miren, no hay poder más alto que el poder de Dios. Ni el poder de la droga, ni el poder del alcohol, ni el poder del sexo, ni el poder de la revolución, ni el poder de las armas, ni el poder de la filosofía. No hay poder más grande que el poder de Dios. Si hablamos de filosofía, Pablo se enfrentó a los epicúreos, a los grandes filósofos de Atenas, a los griegos, a los más grandes. La cuna filosófica del mundo viene de Grecia. Y Pablo confrontó a los filósofos en el Areópago. Y por eso Pablo no sentía temor de decir lo que dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Iglesia, no sienta vergüenza del evangelio. Jóvenes, no sienta vergüenza del evangelio. Claro, si está haciendo algo malo, no diga que es evangélico.
Porque le van a decir, Dios va a usar una persona y le va a decir, ¿y entonces qué hace aquí? Porque el mismo diablo sabe que un evangélico tiene sus lugares para ir. Tiene sus lugares de compra, sus lugares para tomarse una gaseosa, sus lugares para compartir, sus lugares para asistir. Un evangélico no puede estar en cualquier hueco. No como me dijo uno por ahí hace muchos años, era que tenía una sed. Dios le dijo a Elías, ¿qué haces aquí? En otras palabras, este no es tu sitio. Este no es tu lugar. Y yo le digo una cosa. Muchas veces el Espíritu Santo nos hace esa misma pregunta. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces allá? ¿Qué haces en ese lugar? ¿Por qué compartes más con fulano que con sudano? ¿Qué está sucediendo? Amada iglesia, estas personas que fueron confrontadas con estas preguntas reaccionaron. Algunas pudieron salvar sus vidas, otras lamentablemente no volvieron al camino. Caín no volvió, perdió, y Dios, en vez de bendecirlo, colocó una imagen perversa. Y Dios le dijo a Caín: la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Y me está hablando la sangre de tu hermano. Mató al hermano, pero la sangre clamaba y la sangre le hablaba. Y Dios le dijo a Caín: a ti te pondré una señal para que nadie te mate. Y a ti te pondré una señal para que seas errante, para que no tengas estabilidad en ninguna parte del mundo y seas errante por toda la tierra. Y Caín, en vez de arrepentirse, salió renegando y diciendo: grande es mi castigo para ser soportado. No espere que Dios te ponga como un errante sobre la tierra. No espere que Dios repita nuevamente las palabras que repitió contra Caín. Dios siempre nos da oportunidades. Dios siempre nos da oportunidades. Mucha gente ha muerto por haber desperdiciado sus oportunidades. Judas murió y fue al lugar de los perdidos. Caín cayó hace muchos años allá. Usted se puede imaginar, si ellos pudieran tener la dicha de regresar, lo primero que harían era enmendar, reparar. Lo primero que harían era restituir. Lo primero que harían era volverse de esa mala decisión que cometieron. Iglesia, todo eso que está escrito en este sagrado libro se escribió para nuestra corrección, se escribió para nuestra enseñanza, se escribió para nuestro proceder, para que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron, para que no caigamos en las mismas herejías, en los mismos fracasos que ellos cayeron y se perdieron. Dios te quiere salvar. Dios me quiere salvar. Dios quiere ayudarte. Déjase ayudar por Dios.